Para continuar con nuestro programa, quiero dar la bienvenida a María del Rosario Lombera, maestra en Derecho por University of San Diego School of Law, socia del Grupo de Práctica Laboral de Baker McKenzie en la Ciudad de México, Charín, como todos la conocemos. Bienvenida, Charín. Entonces, ¿qué podemos hacer para cumplir con el instituto? ¿Han aumentado estas inspecciones y auditorías? Hola, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Kelly, Lorena, como siempre, un gusto estar aquí contigo, muchas gracias a Gabriel también por esta invitación. Y bueno, pues para empezar, a mí me gustaría dar un poco de contexto en general de dónde estamos a 2 años de la entrada en vigor, pues de la reforma en materia de subcontratación. Y pues por un lado, desde la perspectiva de las autoridades, de la Secretaría del Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por otro lado, desde la perspectiva de las empresas y pues también de quienes somos sus asesores y participamos con ellos de manera diaria. Entonces, en este sentido, por un lado, tenemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que hay 5 avances importantes en esta reforma. Habla de que al menos 2.9 millones de trabajadores que pasaron de una empresa de prestación de servicios a una compañía operadora, pues estos recibieron más certeza en sus relaciones laborales. Habla de que hay un incremento en el salario base de cotización. Todavía este punto, hace unas semanas apareció en los medios de manera reiterada, que un porcentaje importante de los empleados pues que fueron transferidos tienen un aumento salarial que incluso hoy pues es superior a la inflación registrada, que se ha elevado el empleo permanente en contra del empleo temporal y también que se incrementó la permanencia de los trabajadores en la empresa, ya que hoy hay más trabajadores que cotizan completo los 31 días del último mes del año. También, por su lado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues hace referencia a una mayor certeza en el empleo, al aumento del promedio del salario de los trabajadores, hace referencia al incremento de los importes que estos reciben de manera muy particular en tema de reparto de utilidades y pues entre otras cosas también que se ha logrado un mejor cumplimiento de obligaciones laborales y por su parte otras autoridades también hacen referencia a un mejor nivel de cumplimiento en obligaciones de seguridad social y fiscales. Por el lado de las empresas, por el lado de los asesores, pues también podemos ver dando de alguna manera un doble clic a la propia información que nos da el Seguro Social, que tenemos a 900,000 empleados que trabajaban bajo la modalidad de lo que era subcontratación de servicios de personal, que hoy pues no están internalizados y tampoco han sido transferidos o continúan en empresas de servicios especializados. Vemos que en noviembre de 2020 pues había 5.2 millones de trabajadores contratados bajo la modalidad de subcontratación. Para febrero del 2022 el 60%, es decir 3.1 millones, pues fueron incorporados a la nómina de una empresa operadora. El 22% permaneció en una empresa de subcontratación, ya no de subcontratación de personal, ahora de subcontratación de servicios especializados, mientras que el 18%, que son precisamente estos 900,000 de los que hablamos, pues ya no tenemos trazabilidad de ellos, ¿no? Bueno, pues entonces entendemos que muchas de estas personas pudieron haber pasado a la informalidad, pueden simplemente no estar empleadas o pueden estar realizando actividades bajo un esquema de honorarios, bajo un esquema de asimilables a salario. Pero bueno, pues el caso es que de alguna manera no tenemos trazabilidad sobre ellos y también existe la duda si podríamos estar hablando de 900,000 empleos formales perdidos. Por otro lado, a 2 años, pues hemos vivido 2 años con una legislación muy compleja, con un poco clara, con falta de certeza y además pues sin precedentes aplicables al caso concreto por la novedad de los temas, ¿no? Un objetivo muy claro de la presente administración es incrementar la recaudación. Esto pues no se está llevando a través de reformas legales, sino que se está llevando a través de una
amplia actividad de fiscalización. Y esta amplia actividad de fiscalización la vemos tanto en temas fiscales como en materia de seguridad social. En general, podemos decir que hoy por hoy a muchos patrones les está siendo revisado su dictamen de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social. Estos dictámenes que se revisan normalmente terminan con una auditoría, y en esta auditoría el instituto está observando 2 puntos medularmente. El primer punto viene a ser la clasificación de la empresa en el seguro de riesgos de trabajo. Tenemos un catálogo para clasificar a las empresas en el seguro de riesgos de trabajo, pues bastante desactualizado, un catálogo que no incorpora hoy todos los productos o muchos de los productos con los que vivimos de día a día, ni tampoco nuevos procesos de trabajo. Entonces ahí existe un gran margen de discusión con las autoridades en cuanto a cuál debe ser la correcta clasificación de la empresa en el seguro de riesgos de trabajo. Ahí pues tenemos muchos temas. Y el segundo es la parte de la integración del salario diario integrado de los trabajadores para el pago de cuotas obrero-patronales. En este punto, pues solo mirar, ¿no?, el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio, en el que el IMSS establece como criterio que aquellos patrones que paguen un exceso de PTU del límite establecido en la Ley Federal del Trabajo, que pues habla de los 3 meses de salario del trabajador o del promedio de lo que ha recibido el trabajador en los últimos 3 años, pues no tiene naturaleza de PTU y por lo tanto se deberá integrar al salario base de cotización. Entonces, pues tenemos muchos elementos también en temas de integración salarial para efectos del pago de contribuciones al Seguro Social. Lo que sí podemos decir de alguna manera y en lo que sí podemos aportar certeza es que a 2 años de esta nueva legislación, hoy tenemos mucho más claridad en su interpretación, tenemos mucho más claridad en las disposiciones y en los criterios de la autoridad. Por un lado, pues tenemos ya varios REPS registrados, un bagaje de REPS registrados, entendemos mucho mejor cuál es el criterio de las autoridades, tanto para otorgar estos REPS como para formular requerimientos adicionales. Entonces, de esta manera hemos tenido todo un aprendizaje de cómo presentar la información, cómo subirla a la plataforma, cómo operar esta plataforma y cómo obtener de manera exitosa estos REPS. Por otro lado, también hemos tenido pues mucho avance y la posibilidad de conocer mejor a través de entrevistas, a través de consultas con las autoridades, a través de mucho diálogo, cuáles son sus criterios. La autoridad amablemente pues nos ha abierto las puertas, nos ha escuchado, hemos tenido la oportunidad de platicar, de discutir criterios y en muchos casos pues nos ha confirmado criterios respecto a operaciones específicas cuando queremos subcontratar un servicio o cuando queremos prestar un servicio subcontratado. Y pues esto con toda certeza porque pues sabemos ya que contamos con la opinión positiva de la autoridad, ¿no? Bueno, y pues en este sentido, entonces podemos decir que ya hay mucho más claridad sobre lo que se entiende por subcontratación de servicios y además, pues cuáles son sus requisitos esenciales, ¿no? En términos generales, sabemos que podemos contratar estos servicios de una empresa que tenga un REPSE otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que este REPSE sea por la actividad precisamente que yo quiero contratar. Sabemos que este servicio que yo quiero contratar no debe de formar parte de mi objeto social, ni tampoco debe de formar parte de mi actividad económica principal. Y con esto, pues, tenemos muchos más elementos para dar respuesta a estas preguntas de cuándo sí, cómo sí y con quién sí. Creemos que con estos elementos pues podemos dar mucho más certeza a las empresas que quieren prestar servicios, a las empresas que quieren subcontratar servicios y con esto pues permitimos que estos receptores de los servicios puedan flexibilizar procesos en su beneficio. Y aquí a lo mejor el punto relevante o lo que me gustaría analizar un poquito más a fondo sería ver o establecer qué debemos de entender por servicios especializados. ¿Cuál es la diferencia esencial entre lo que son los servicios especializados y los servicios de personal, lo que anteriormente llamábamos de personal? Bueno, pues estos son aquellos que proveen empresas que realmente tienen la capacidad
sus perfiles y los elementos para prestarlos y que cuentan pues con elementos distintivos de la actividad que desempeñan. Tenemos muy claro el criterio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tiene pues establecido en el acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que prestan servicios o ejecutan obras especializadas, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, que son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran pues sustentados, entre otros, en la capacitación, en las certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad y en otra serie de temas más materiales como son el equipamiento, la tecnología, la maquinaria y que tienen como fin realmente aportar un valor agregado a las beneficiarias de los servicios. Entonces podemos decir que por un lado tenemos una serie de elementos estrictamente relacionados con las personas, con los empleados propios de las empresas contratistas. Entonces, en la medida que la empresa proveedora de los servicios cuente con un número de perfiles, con un cuadro especializado que en el ramo sobre el que va a prestar estos servicios, pues podrá ostentarse realmente como una empresa prestadora de servicios especializados. ¿Cómo se sustentan estas capacidades? ¿Cómo se sustentan estos elementos? Pues básicamente a través de hojas de vida, de determinados cuadros de la empresa, de títulos profesionales, de certificados técnicos. Todo esto pues realmente distingue al personal de la empresa que presta los servicios especializados y por otro lado pues también los rangos salariales en los que están estos empleados, que normalmente deberán de estar en los mismos rangos salariales que tendrían pues en otra empresa que realiza las mismas actividades. Que cuando el negocio requiera permisos o licencias para su operación, cuente con ellas. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de un servicio de seguridad que de un servicio de seguridad con guardias armados. Evidentemente, el segundo servicio va a requerir certificaciones o licencias adicionales, ¿no?, que acrediten la especialización del proveedor. Por otro lado, los elementos materiales, estos elementos materiales para prestación de los servicios que en principio pues deberán de estar al arrendamiento o deberán de ser propietarias aquellas empresas que proveen los servicios. Finalmente, y un punto súper importante, los acuerdos entre el proveedor y beneficiario de estos servicios. Estos son los contratos que celebran las dos partes y en los que se deben de ver reflejados todas estas características que estamos comentando. Estos acuerdos pues deben de reflejar de manera clara y pues reflejar una realidad en el sentido de que el proveedor es responsable de un proceso determinado en una empresa. Si estamos hablando de logística de almacenes, por ejemplo, pues del inventario, de los envíos en tiempo, de contar con los especialistas que puedan gestionar y ejecutar todo el proceso para el beneficiario y que con esta gestión y operación del proceso de un tercero pueda haber una mejora en las operaciones, una reducción, por ejemplo, de pérdidas de inventario, en el caso que estamos viendo, mayor control y otras eficiencias, y que pues también el costo de los servicios se base de alguna manera en estos parámetros, ¿no?, que también este costo se vea beneficiado conforme a los parámetros que acabamos de mencionar. Entonces, pues, servicios especializados podemos decir que son aquellos que conforman un determinado proceso, función en una estructura de negocio, y bueno, que pues habrá que estar ciertos que los estamos contratando o los estamos prestando a empresas que no los tienen incluidos dentro de su objeto social, que tampoco es su actividad económica principal. Entonces, hoy, a diferencia de hace 2 años, existe mucho mayor certeza jurídica o la certeza jurídica suficiente para poder contratar a aquellas empresas que, bueno, siempre han sido prestadoras de servicios especializados o aquellas que han logrado reconvertirse a prestadoras de servicios especializados, conforme a las características mencionadas, y siempre y cuando estos servicios, pues, nuevamente no estén incluidos en este objeto social ni en la actividad económica principal.
Sabemos que en estos casos la empresa prestadora de servicios pues no le van a cancelar el REPSE, cuando vaya a renovar su REPSE no le van a negar esta renovación. Y por otro lado también sabemos que las empresas que están subcontratando servicios pues van a poder pasar una inspección, y no solo la van a poder pasar, sino que la van a poder pasar de manera muy exitosa. Sabemos hoy también qué es lo que nos piden, tanto en inspecciones extraordinarias como en inspecciones ordinarias. Sabemos que lo único adicional que nos van a pedir en el caso de que yo esté subcontratando algunos servicios, pues es, para efectos de un análisis particular, nuestra acta constitutiva, en nuestros objetos sociales, el proceso productivo, nuestra actividad económica. Y bueno, pues en relación con los servicios especializados, subcontratados, lo que nos van a pedir básicamente es el nombre de nuestro proveedor, el RFC, la actividad económica que tiene registrada ante el REPSE, su registro patronal ante el IMSS, el número de empleados que tiene asignados para el servicio y pues que acreditemos que dichos empleados están debidamente inscritos ante el IMSS. En el tema del contrato, sabemos que de manera puntual, bueno, se va a revisar este documento y nuevamente lo que se va a revisar es el nombre de la empresa prestadora de servicios, el RFC de las partes, su domicilio, el correo electrónico y teléfono de contacto de ambas partes. Este es un punto específico sobre el que han hecho pues mucho énfasis. El objeto del contrato, el periodo de la vigencia y la relación de los trabajadores, indicando en cada caso sus nombres, su CURP, su número de seguridad social y su salario base de cotización. Y bueno, pues como saben, digo, toda esta información hay que recabarla, implica trabajo recabarla, pero no es una información a la que sea difícil acceder y por lo tanto pues no existe motivo para no poderla guardar y archivar debidamente para el momento que hubiera una inspección. Entonces, en este sentido, pues sí, ya hemos pasado por diversas inspecciones de manera exitosa, tenemos identificado claramente qué es lo que nos están solicitando, cómo presentarlo, y por lo tanto que se puedan concluir estas inspecciones sin observaciones y sin sanciones. Y bueno, pues finalmente ya estrictamente desde el punto de vista jurídico, pues consideramos que en este momento tenemos toda una experiencia, una capacitación, es decir, contamos con la certeza necesaria para poder contestar el cuándo sí, cómo sí, con quién sí, para la prestación y contratación de servicios especializados. Entonces, pues, si bien en el pasado teníamos que ser más conservadores en cuanto a si contratábamos o no estos servicios, qué servicios prestábamos, qué servicios contratábamos, debido a pues la falta de claridad y la complejidad de esta nueva legislación en materia de subcontratación, creo que hoy estamos en un punto mucho más adecuado para pues poder en un momento dado flexibilizar ciertos procesos de nuestras empresas y poder optar por subcontratar servicios. Y bueno, pues este era el mensaje que traía, Lorena. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Charín. Muy interesante todo lo que nos comentas. Y entrando al bloque de preguntas y respuestas, tenemos algunas ya seleccionadas aquí. La primera es, nos dice, ¿el IMSS reconoce al servicio especializado como una figura válida y legal? Gracias, Lorena. Definitivamente sí. Como podemos recordar, en 2021 se modifica la legislación para prohibir la prestación de servicios de personal. Sin embargo, se autorizan la prestación de servicios especializados. Y esta autorización, que nace básicamente y se regula básicamente en la Ley Federal del Trabajo, también impacta lo que es la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal y la Ley del IVA. Entonces, sí, todas estas leyes se alinean para reconocer la validez de la prestación de servicios especializados con las modalidades que establece la Ley Federal del Trabajo. Gracias. La siguiente pregunta que nos hacen es, si tengo contratado un servicio especializado, ¿soy más visible para el IMSS? Mi respuesta sería no. Efectivamente, tenemos que reportar cada 4 meses los contratos de servicios especializados que celebramos con nuestros clientes. Por lo tanto, el IMSS tiene una base de datos que dice quiénes prestan servicios especializados a quién
tiene ubicadas estas empresas. Pero la realidad de las cosas es que, como lo comentábamos durante la presentación, pues el IMSS de manera general está revisando los dictámenes de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social a los patrones en general, y cuando no está de acuerdo con el reporte en particular, pues ejerce una visita de auditoría. Yo sinceramente no creo que el hecho de tener o no subcontratados servicios nos haga más proclives a tener un acto de fiscalización por parte del Seguro Social. Muchas gracias, Charín. Siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cómo puedo estar preparado para la fiscalización en caso de que me llegue una auditoría del IMSS? Pues aquí la respuesta sería, como en todos los casos, tener muy bien revisadas mis operaciones y toda la formalización de las mismas, todos mis documentos, tener todo muy en orden. La primera parte que recomendamos es realmente hacer un análisis en cuanto al tema de la clasificación de la empresa en el seguro de riesgos de trabajo, volvernos a tomar pues el tiempo de revisar lo que son nuestras actividades, volver a revisar qué tanto estas actividades que a lo mejor pues de un periodo para acá se han modificado los procesos, han podido incorporarse algunas nuevas, algunas secundarias, verificar realmente que estoy todavía debidamente catalogado en el seguro de riesgos de trabajo. La segunda parte, revisar muy bien cómo estoy integrando mi salario base de cotización, que aquellas prestaciones que estoy otorgando a mis trabajadores y que en términos de la propia ley estoy excluyendo de la integración salarial estén debidamente soportadas en términos de políticas muy claras de cómo se generan estas prestaciones y cómo se entregan a los trabajadores para tener el sustento suficiente para comentar o platicar con los auditores, con los elementos en mano, caso de tener una verificación de por qué no estoy integrando estas cantidades al salario base de cotización. Entonces, pues esas serían mis recomendaciones, básicamente. Y la última pregunta que tenemos el día de hoy sería, ¿cuáles son los actos del IMSS hacia una organización que pueden ser impugnados? Pues mira, para que un acto pueda ser impugnado, un acto del Seguro Social pueda ser impugnado, lo principal es que me cause un perjuicio como patrón. Es decir, que me cause una afectación. Tenemos que esperar al momento en que hay esta afectación para poder interponer un medio de defensa. En general, los actos que podemos impugnar son las resoluciones de reclasificación de la empresa en el seguro de riesgos de trabajo, las resoluciones de rectificación de prima en el seguro de riesgos de trabajo, las resoluciones de determinación de créditos fiscales que pueden tener consecuencia, que puede ser consecuencia de un acto de fiscalización, evidentemente las cuotas obrero, diferencias de cuotas obrero patronales, las multas que pueden derivar de todos estos actos, los capitales constitutivos que también pueden llegar a notificarse como a alguna empresa, ¿no? Entonces yo diría que en términos generales sería un acto que nos cause, emitido por el Seguro Social y que nos cause un perjuicio, una afectación, y pues que sea básicamente, y los ejemplos específicos son los que acabamos de comentar.